116, las promesas de Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Qué bueno que estamos aquí listos para cumplir la voluntad de Dios, la palabra de Él en forma de estudio. Y en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Pero antes le damos la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook o en esta mañana. Gracias porque nos acompaña. Y nuevamente, como siempre le hemos dicho, ¿verdad?, que aquí estamos para ayudarle. Si acaso quiere venir a visitarnos, y nos gustaría mucho que viniera a visitarnos, estamos localizados en el 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Muy bien. Antes de empezar en esta mañana, ¿tiene alguien algunos versículos? Vencer. Ok. Jesucristo viniendo para vencer. Y claro, ¿verdad?, que lo vemos que Él vino venciendo con la promulgación de la palabra de Dios al mundo. Y recuerden lo que dice Juan capítulo 1 versículo 17, que Jesucristo ha venido para traer la verdad a este mundo y para poder cumplir aquello lo cual el Padre le había encomendado. ¿Qué significa el segundo sello? ¿Mande? La maldad, ok. ¿Alguien más? Algo más específico. ¿Mande? Ok. En otras palabras, si acaso Jesucristo vino a promulgar la verdad, lo cual le enseñó a sus apóstoles y después los apóstoles a la iglesia, y la iglesia entonces comenzó también a promulgar la verdad de Dios. ¿Qué fue lo que acarrió eso? Esa acción, ¿qué fue lo que acarrió, verdad? Conflicto en contra de los cristianos, ¿verdad? Los cristianos vinieron a tener conflicto a consecuencia del mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que vimos versículos tales como Juan capítulo 15, versículo 18, 15, donde dice, si a mí me persiguieron, ¿qué esperan ustedes? Jesucristo hablando. Si a mí me persiguieron, ¿qué esperan ustedes de vosotros mismos?
Solo que entendamos esto, que nosotros como cristianos tenemos una misión en este mundo, y eso es de promulgar las buenas nuevas. Y al hacerlo, vamos a recibir conflictos en nuestra vida. No crean que va a haber paz. El mundo está dirigido por Satanás, 1 Juan 5:19. Y a consecuencia de esto, ¿verdad? Todo lo que el mundo tiene que ofrecer, los afanes, los placeres, los deseos de los ojos, etcétera, ¿verdad? Es en contra de la voluntad de Dios. Y por lo tanto el cristiano va a sufrir. Solo que esto es lo que se refiere al segundo sello, el segundo jinete. El tercer jinete, ¿verdad? El primero es el caballo, ¿qué? Blanco. ¿Y el segundo? Ok. ¿Y el tercero? El negro. ¿Y qué se refiere el tercer sello? Habla de la balanza, ¿verdad? ¿Qué se refiere? Que no solamente el cristiano iba a sufrir persecución, pero el mundo en sí iba a hacer todo lo posible para que el cristiano no pudiera avanzar en la sociedad. Que no tuvieran buenos trabajos, que no tuvieran aquello lo cual era necesario para vivir. Esto me recuerda de un libro muy bueno, ¿verdad? Se lo recomiendo que lo lean, se llama Las Catacumbas, en donde se refiere a la historia de los cristianos, en cómo ellos se fueron a vivir en cavernas, ¿verdad? Se fueron a vivir en lugares que para que no recibir persecución, porque no tenían nada para comer y ellos tenían bastante sufrimiento. Y entramos al 4 sello, ¿verdad? El 4 sello, y lo voy a poner aquí, no sé qué número, pero el 4 sello, o sea, 4 sello, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6 y versículos 7 al 8, y considere pues lo que dice la palabra de Dios. Dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, danza o mortandad, y con las fieras de la tierra. Esto es lo que dice el cuarto sello. Número 1, ¿verdad? Recuerden que los 4 seres vivientes, lo explica muy bien Apocalipsis capítulo 4 y versículo 7. Note lo que dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Solo que entonces leemos versículo 7, cuando abrió el sello, oí la voz del cuarto ser viviente. ¿A cuál es? Es el último, ¿verdad? El que se describe, el que dice que era semejante a un águila volando. Solo que esto es lo que miramos nosotros, que los seres vivientes, los cuales llegamos a la conclusión bíblica, que tiene que ser un ángel en la categoría de que serafín o querubín, ¿verdad? Los serafines eran diferentes a los querubines, y entonces llegamos a la conclusión que es posible que estos 4 seres vivientes eran querubines, ¿verdad? Sí, querubines. Isaías capítulo 6 y versículo 1 adelante habla concerniente a esto. Ahora, número 1, no tenemos nuevamente el tiempo cuando esto ocurrió. Cuando estuvimos estudiando concerniente a los sellos, estuvimos viendo de que cuando se habla simbólicamente o figurativamente, no da un tiempo específico, pero sí nos da lo que va a ocurrir durante la historia del ser humano. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, que el capítulo 4, lo que el libro habla concerniente al esquema de la salvación del ser humano.
Y cuando se establece el capítulo 5, ¿verdad? Nos da a entender que este librito es aquel el cual contiene esto y Jesucristo es el único que tuvo el poder para poder abrir este libro. Ya estamos viendo los sellos. Entonces, los 4 seres vivientes. Número 1, miramos que es el cuarto ser viviente. Número 2, que viene el jinete montado en el caballo amarillo. Es interesante, hermanos, que el caballo amarillo, la palabra que encontramos para amarillo, ¿verdad? Y esta palabra, si usted tiene la Biblia griega, el Nuevo Testamento griego, usted puede ir a capítulo 8 y versículo 7 y note lo que dice. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra. Y la tierra, parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Si usted mira la palabra verde, es la misma palabra griega. Apocalipsis 8:7 describe esto como verde. Apocalipsis capítulo 6, versículo 7 describe el color amarillo como color amarillo, ¿verdad? La misma palabra griega. Y según los lexicógrafos están diciendo de que no hay ninguna diferencia, que lo que está explicando el color amarillo o verde es un tipo de enfermedad, de muerte. Por lo tanto, entonces llegamos a la conclusión que este jinete es el jinete de la muerte, y es lo que habla allí el 4:6, ¿verdad? Lo puede volver a estudiar, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Si usted tiene un lexicon ahí en su Biblia, noten que la misma palabra griega, pero una parte se describe verde, en otra parte se describe amarillo. Y no hay ninguna contradicción, simplemente está demostrando el estado pálido, el estado de muerte de la persona. Por lo que entonces este jinete en sí mismo va a traer un tipo de juicio. Es simplemente lo que está enseñándoles el mensaje figurativo, un tipo de juicio. Pero le hacemos la pregunta, bueno, ¿a quién? Porque los versículos del 4 en adelante, del 4 al 6, hemos visto que aquí hay un conflicto. Y déjame ponerlo de esta manera. Conflicto, persecución en contra del cristiano. Eso es claro. Y la razón en por qué hay conflicto, persecución en contra del cristiano, ¿verdad? Es por la promulgación. La promulgación del Evangelio. Y claro que este concepto lo podemos ver, Jesucristo mismo dijo en Mateo capítulo 5, versículo del 12 en adelante, 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 12, Juan capítulo 18, versículo 15, y estos versículos donde habla, ¿verdad?, de que esto va a ocurrir en la vida del cristiano. El cristiano ha sido llamado para sufrir conflicto en contra del cristiano. Pero luego tenemos que se establece un tipo de juicio. Y este juicio del cual estamos viendo en los versículos del 7 al 8 es en contra del mundo. ¿Ok?
no es en contra del cristiano, es en contra del mundo. Cuando nosotros leemos la historia de la antigüedad o del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que Dios mismo permite que venga conflicto y persecución en contra de su pueblo, pero también pronuncia un tipo de juicio hacia la nación que va a llevar a cabo esto. ¿Ha notado usted eso? Cuando usted lee el libro de Isaías, especialmente del capítulo 40 en adelante, en donde se está pronunciando juicio en contra de su pueblo, miramos nosotros que también pronuncia juicio en contra el mundo o la ciudad o el pueblo, el reino o reinado que había de ser tal cosa. Por ejemplo, en el año 721 antes de Cristo, este número tiene mucha importancia porque fue cuando Dios permitió que los asirios vinieron a destruir ¿a quién? A Israel, ¿recuerdan? Dios permitió que los asirios vinieran a destruir a Israel. Y vinieron a destruir a Israel porque Israel, si usted recuerda bien, esta historia empieza allá en la primera carta de Reyes, capítulo 11, capítulo 12, en donde ya el reinado se viene a dividir. Ustedes recuerdan bien, déjenme escribir aquí esto. Aquí está el lago de Galilea, el río Jordán, el mar Salado, y aquí está Jerusalén. Bueno, en 1 Reyes capítulo 11 y 12 hay una división. Este es el pueblo del sur, que es Judá, y este es el pueblo del norte, que la Biblia menciona, que es el pueblo de Israel. ¿Ok? En ocasiones Efraín. Estos eran 10 tribus. Estos eran 2 tribus. El libro de Ezequiel, capítulo 37, menciona esto, ¿verdad? Usted lo puede leer ahí. Pero la nación de Israel, miramos nosotros, y todo esto pasó, hermanos, después del Reino Unido. En el Reino Unido estamos viendo cuando había paz. Primeramente empieza el rey Saúl, y luego el rey David, y luego el rey Salomón. Ese es el Reino Unido, 120 años. Pero luego viene la división. Entonces, a consecuencia, y usted puede leer toda esta historia en la segunda carta de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 hasta el 20, me parece. A consecuencia de toda la maldad que hicieron, Dios permitió que los asirios vinieran y destruyeran a Israel por completo. Y ya desde ese punto en adelante Israel ya no vino a resultar, sino que los asirios vinieron y pusieron una mezcla de gentiles con judíos que se vinieron a producir los samaritanos. Y es en donde ya comienza el problema contra los samaritanos y los judíos. Pero estoy diciendo todo esto como historia, ¿verdad? Para que miren, ¿verdad? De que Dios les permite que vivieran y que llevaran a cabo lo que tenían que llevar a cabo, pero llegó un día cuando Dios dijo, hasta aquí. Hasta aquí se va a llevar todo esto, manda a los asirios. Y luego más adelante en la historia tenemos esta fecha de 587 antes de Cristo. ¿Conocen esa fecha? Esa fecha fue cuando el rey Nabucodonosor vino a destruir a Judá. Vino 3 veces, el 587,
el 587 y luego el 589 y luego el 606, 587 y luego el 589. Ok, ahí está. Porque va bajando las fechas, yo la estaba aumentando. Pero esta fue la destrucción de Judá, que llevó a toda Babilonia. Pero ¿qué fue lo que hizo con Babilonia después? Dios vino a destruirlas. ¿En el año qué? 536. Fueron destruidos. Y los 70 años se encuentran de aquí a acá. Son 70 años. Pero vino a destruirlos. Y el punto que quiero hacer, ¿verdad?, es de que Dios, a través de la historia, así es como se ha conducido. Bueno, ya llegando a nuestro tiempo en el cual estamos estudiando concerniente a los romanos. ¿Ok? A los romanos. Y si usted recuerda bien, la nación de los romanos, pon aquí juicio. La nación de romanos empieza en el año 77 antes de Cristo. General Pompeo, ¿verdad? Todo eso se empieza aquí y luego se va creciendo. Y luego viene la persecución en contra de los cristianos, Hechos capítulo 8, del 1 al 4. Más o menos como era la fecha, que 34, 35 por ahí. Y luego viene otra gran dispersación, ¿verdad? Que es donde habla Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Y luego viene otra de un emperador romano. Y luego finalmente la de Constantino. Ok, eso es lo que aquí ponemos. Pero noten, en todo eso, ¿verdad?, viene a cumplir lo que habla Daniel, capítulo 2, versículo 44. En Daniel capítulo 2, versículo 44, miramos nosotros que qué es lo que iba a empezar. Durante estos reyes se levantará ¿qué? Un reino que jamás será destruido, y es la iglesia, no con manos de hombres, solo que nuevamente, ¿verdad?, viene a demostrar Dios que va a tratar con el imperio romano. Y cuando ya leíamos los versículos del 9 en adelante, ¿qué es lo que las almas que están debajo del altar preguntan? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo habrá de llegar ese tiempo? Y es una pregunta que tenemos que hacerlo, ¿hasta cuándo va a llegar qué? Sobre lo que estamos hablando entonces del juicio que se le está pronunciando. Y hice todo esto, hermanos, para que mejor entendamos, ¿verdad?, este juicio que Dios trae en contra la gente. Y miramos nosotros que esto es lo que estamos considerando en el versículo del 7 al 8. Hay un pasaje, déjeme ver si acaso me recuerdo. Pero ahí la nación lo estaba haciendo para probarlas, ¿verdad? ¿Cómo? El juicio, el sufrimiento por el cual iban a estar, la persecución era para probar al pueblo de Dios. Sí, porque recuerda que más adelante dice, ¿verdad?, que estos son los que sufrieron por causa de la palabra y por el testimonio. Dios permite, hermanos, y hay varios pasajes en la Biblia, y uno de ellos, bueno, déjenme ir primeramente al pasaje que estaba pensando ahorita, a ver si acaso lo encuentro. Me parece que está en Proverbios capítulo 11, pero déjenme ver si acaso es lo que andaba buscando. En Proverbios capítulo 11 y versículo 30. Note lo que dice. Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. ¿Entendemos lo que dice ese pasaje?
En otras palabras, si acaso el cristiano hace todo lo cual Dios le pide que haga, aún pasando por el sufrimiento que tiene que pasar, va a ser ¿qué? Recompensado. Y la pregunta aquí importante es, ¿cómo? ¿Con qué? No nos da la contestación a esta pregunta. Será recompensado el cristiano que pasa por todo esto. Pero el salmista no nos da a entender con qué, pero sabemos bien que vamos a ser recompensados. Vamos nosotros a recibir bendiciones de Dios. Pero noten el versículo 31. Dice, cuánto más el impío y el pecador. De esto estamos hablando aquí. Esto es el Proverbio capítulo 11, versículos 30 y 31. Cuánto más el impío y el pecador. El pecador va a ser recompensado. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Y esto es, para mí, ¿verdad?, la respuesta de la pregunta que le hacemos al versículo 31. ¿Cómo? Bueno, dice aquí, ¿verdad?, primeramente, habla de varias cosas. En Apocalipsis capítulo, regresando a Apocalipsis capítulo 6 y versículo 8, dice aquí, y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y animales. Ahí habla de tres cosas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el juicio, verdad? Con primeramente, ¿qué? Espada. ¿Cómo? Hambre. Y voy a poner animales, ¿verdad? Noten, todo esto está a disposición de Dios para usar, para pronunciar juicio al mundo. Para pronunciar juicio al mundo. Y dentro de todo esto, hermanos, miramos nosotros que el cristiano no está ausente de esto, ¿verdad? Sino que va a ser incluido también en lo mismo. ¿Ok? No los va a separar y el cristiano va a sufrir, sino que el cristiano va a ir envuelto en todo esto. Por ejemplo, un ejemplo que podemos y que está patente en nuestra mente, ¿verdad?, es la pandemia. Ahora, pregunta número 1. ¿Mandó Dios esto al mundo? Pongan atención lo que estoy preguntando. Dios no lo mandó al mundo, pero lo permitió, ¿verdad? Lo permitió. Y al permitir esto, ¿verdad?, sufrimos que tanto cristianos como gente del mundo. ¿Qué tantos cristianos murieron a causa de la pandemia? Nomás los que nosotros conocemos. ¿Qué tanta gente murió del mundo? Esto se puede cubrir bajo ¿qué? Mortandad, ¿verdad? Mortandad. Y también concerniente al hambre. El hambre Dios la permite en el mundo. Hay lugares, hermanos, ahorita donde no hay nada que comer. No hay nada que comer. Yo me acuerdo cuando iba a predicar allá en la selva de la Candón, ¿verdad? Nos quedamos en un lugarcito ahí en México y me daba tristeza de ver a los niños, le decían niños de la calle, durmiendo en la banqueta y buscando comida en los botes de basura, tapándose con periódicos. Hay hambre en México, así como lo hay en Estados Unidos, en la África, más. Estados Unidos, ¿verdad?, viene a almacenar bastante comida después para ayudar a esta gente. Y siempre Estados Unidos es el que la lleva, ¿verdad? Lo tratan mal. Pero Estados Unidos es el que siempre ayuda para esta. Solo que digo todo esto para que miremos que este es un juicio, un tipo de juicio hacia el mundo, pero el cristiano está envuelto en ello también, no está excluido. Y vuelvo a lo que iba a decir anteriormente. Nosotros como cristianos, hermanos, somos probados constantemente. Por ejemplo, un versículo nomás que les quiero enseñar, les quiero leer.
se encuentra en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4, y note lo que dice la palabra de Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Dios prueba nuestros corazones. Él permite que nosotros seamos llegados hasta el punto que necesitamos que ser llevados para ver si acaso realmente lo que profesamos con nuestros labios es lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Probó a Abraham y le dijo, ve y lleva tu único hijo, el cual era el hijo de promesa, llévalo para ser sacrificado. Abraham nunca vino a argumentar con Dios, así como lo hizo Job, sino que Abraham escogió a su hijo, la leña y todo, ¿verdad? Tanto que el hijo le dijo, papá, aquí llevamos todo, mas ¿dónde está el sacrificio que vamos a sacrificar? ¿Y qué dijo Abraham? Dios va a proveer. Solo que miramos nosotros, ¿verdad? Que esto es lo que habla este 4 sello. Y cuando ocurre, ¿verdad?, la muerte de algunos cristianos que van a ser puestos de muerte, porque en la pandemia otra vez regresamos, ¿verdad? Murieron cristianos. Y estos cristianos entonces van a un lugar que la Biblia describe como que el Hades. Hay un nacimiento, ¿verdad? Aquí, con un golfo. A esto se le nombra la Biblia paraíso y a esto lugar de tormento. Y este es el estado intermedio del ser humano. Y lo que va a llegar aquí, ¿verdad?, es las almas. Las almas. Si la persona vive en el mundo y aún todavía no ha entregado su vida a Cristo Jesús y está viviendo conforme al mundo, él o ella va a llegar aquí, el hogar de tormento. Eso lo dice la Biblia. Yo no lo digo, sino que la Biblia lo dice. Los ángeles que pecaron, segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, dice que fueron guardados en lugar de ¿qué? De tormento. Aquí están. ¿Juntamente con quién? Con Satanás. Es lo que habla la palabra del Señor. Satanás y sus ángeles están aquí hasta el día de juicio. Déjenme leerles el versículo para que mejor lo entendamos. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Nota lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2:4 dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojándolos al infierno. Y esta palabra infierno es la palabra tartos, que quiere decir tormento, lugar de tormento. No es la palabra gehenna, es tartos. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Eso quiere decir que vendrá un juicio final y vamos para allá, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20. Pero miramos que aquí van a llegar. Y dice aquí, ¿verdad? Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Note lo que dice Mateo capítulo 25 y versículo que es 41. Mateo capítulo 25, versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, ya está hablando las almas que pecaron, las almas que no obedecieron a Cristo Jesús, las almas que mueren, dice, también les dijo a los que están a la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Noten,
aquí entonces van los impíos también. Los impíos, los pecadores, y van a acompañar ¿a quién? A los ángeles y al diablo. Esto lo explica ya Mateo, capítulo 25 y versículo 41 y también versículo 46. Solo que entonces, para contestar la pregunta, ¿quiénes son? ¿Por qué es importante el Hades? ¿Y por qué lo menciona Apocalipsis? Porque aquí es en donde va el alma de los impíos, de los pecadores que mueren. Van a acompañar ¿a quién? A Pedro. ¿Y quién está aquí también? Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Note lo que dice. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 dice la palabra de Dios lo siguiente. Y el versículo 10 más bien dice, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Solo que aquí también va a estar el falso maestro, el que enseña falsedad, y la bestia aquí representa, ¿verdad?, todo tipo de gobierno que está en contra de la voluntad de Dios. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 13. Pero lo digo, ¿verdad?, para que entendamos por qué está reservado este lugar. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10. Solo que si acaso quiere que su alma vaya y acompañe a ellos, no haga nada. No se preocupe en mejorar su vida, no se preocupe en cambiar su vida, viva como está viviendo y deje a Cristo fuera de su vida. Pero aquí va a estar la bestia, el falso maestro y también Satanás, pues ya lo miramos, ¿verdad? Que ese es el Hades, el lugar intermedio, y esto lo puede leer en Lucas, capítulo 16 y versículo 19, parece que al 30, donde habla todo esto. Pero en el paraíso, aquí fue dar el alma de Cristo. Lucas 23, 43. Y también el alma de quién? Del ladrón. Fue dar aquí. Y esto lo puede comparar con Hechos capítulo 2, versículo 27 en adelante. Y entonces aquí uno tiene que entender, aquí estaban las almas de quién. Apocalipsis capítulo 6 y versículo que es 9 en adelante, de las almas que habían vivido conforme a la voluntad de Cristo. Estaba debajo del altar, ¿verdad? Estaban viendo. Ahí estaban las almas. Solo que ven la distinción, y las de aquí no pueden pasar para acá, y no creo que quieran pasar de aquí para acá, ¿verdad? Las de aquí no pueden pasar de aquí para allá, y ellos ven que las de aquí sí quieren pasar para allá. Pero aquí va a estar las almas de los que mueren en Cristo Jesús. Y eso es el significado del Hades. Y noten que la muerte y el Hades siempre van juntos, hermanos. Siempre van juntos. Ya mirando en el tiempo del juicio final, noten lo que dice capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, y versículo 13 en adelante. Apocalipsis capítulo 20, aquí está hablando del juicio final. Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto es lo que habla segunda de Pedro también, ¿verdad? Pero entregaron. Recuerden que aquí van a estar y van a ser entregadas ya en el juicio final. Apocalipsis 20, del 13 al 14. Y van a ser juzgados conforme, ¿verdad? A las obras que hicieron. Y claro, ¿verdad? Que las que están aquí, pues, no hicieron conforme a la voluntad de Dios. Acá también. Algunos han dicho que si va a haber grados
de satisfacción ya cuando entremos, porque ya estamos hablando acá del cielo y del infierno. ¿Preguntas o comentarios, hermanos? Sí, hermano. Sí, cuando se abrió el cuarto sello, era las cuatro voces, dice ahí, ¿verdad? O sea, que eran las cuatro voces de los seres vivientes, ¿verdad? Sino que dijeron, ven y mira, ¿verdad? Era algo bien fuerte que hasta el cielo se estremeció, tembló. El cuarto sello, porque los demás sellos dicen el primer ser viviente, el segundo era algo normal, pero ya cuando el cuarto sello eran los cuatro seres vivientes, sino que el cielo tembló. Así es. Porque era muy fuerte. Ahora, no podemos decir qué tiempo es este. Algunos han tratado de ponerle tiempo, pero no podemos. La Biblia no nos da suficiente información para hacer, bueno, va a ser el tiempo, fue el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, va a ser el tiempo después de la Tercera Guerra Mundial, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que va a ocurrir. Y tenemos suficientes evidencias antiguas que nos da a entender que así es como Dios opera, como Dios permite. Hermano Víctor. Sí, la iglesia, el cristiano, siempre va a sufrir, ¿verdad?, diferentes índoles, diferentes maneras. Porque ya se dice en primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha venido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes del partimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con toda alegría. Pero el que sigue dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados en el Espíritu de Dios. Así es. Así que nos van a venir muchas pruebas, diferentes índoles, maneras. Ya. Tenemos que Horror. Tenemos uno de los evangelios donde dice que dice la parábola, no sé si es parábola, pero dice que ambos tienen que crecer juntos, porque no puede arrancar justo, ¿verdad? La cizaña y el trigo. La cizaña y el trigo, ¿verdad? Ya. Porque vamos a ser probados. Pero la bondad de Dios que nos deja saber antes del tiempo lo que va a pasar, para advertirnos a nosotros que nos preparemos para ese día. Ya cuando Él venga, y por amor que Dios tiene, Ya. nos está diciendo de antemano que podemos ver y escoger qué es lo que queremos hacer. Y yo creo que este es el mensaje que Salmo 73, Habacuc capítulo 1 y también Jeremías capítulo 12 nos da. Porque ahí, en esos tres lugares, se le está preguntando a Dios, ¿por qué es que los impíos, los pecadores, prosperan y tienen una vida mucho más mejor que la del cristiano? Lean todos esos pasajes. Y Dios contesta de la siguiente manera, que ellos tendrán su gozo aquí en la tierra, dice, pero ya a la cuenta final van a perder todo, hasta su propia alma. Pero tú permaneces y sigue en lo que has creído, ¿verdad? Y la recompensa de nosotros, hermanos, será mucho más mayor, aún después de la muerte. Si acaso uno no tiene esa esperanza y no tiene una comprensión de ese concepto, entonces investigue más, porque la recompensa de nosotros en el cielo va a ser mucho más, hermanos, mucho más que la de ellos. Y esto es como la Biblia lo presenta. Y regresa a lo que estamos viendo, ¿verdad? Solo que este es el estudio de esta mañana. Si no hay más preguntas, entonces descansamos por un breve tiempo y luego entramos en nuestra clase, nuestro sermón esta mañana. Que el Señor les bendiga.